Vamos en este. Pues buenas noches. Vamos a ver en esta sesión número 10 lo que son selecciones y filtros en QGIS. En este caso, vamos a ver que son dos términos que a veces ocupamos como de manera sinónima, sin embargo, son distintos. Y son recursos que nos proporciona el software cuando nosotros tenemos una gran cantidad de datos y necesitamos optimizar nuestro trabajo en el SIG. No siempre todo lo que está dentro de una capa es útil para nuestro proyecto. A veces es necesario precisamente hacer selecciones específicas o el filtrado para no tener en la pantalla todo lo que contiene una capa. Principalmente esto se da por cuestiones de practicidad y para hacer más rápido el trabajo en el software. Vamos a iniciar con la parte de las selecciones. Las selecciones son básicamente operaciones que nosotros podemos ejecutar en el SIG y que son a manera como de preguntas. Es como si yo le preguntara al SIG sobre alguna cuestión en particular. Y en este caso lo que me permite es que se resalten los elementos que en este caso cumplen con esta condición que yo estoy especificando. Básicamente, el realce va a ser visual, es decir, el programa me va a permitir observar con un color distinto aquellos elementos que cumplen con pues con el criterio de búsqueda. En este caso, las selecciones de elementos son temporales. Vamos a ver que básicamente lo que vamos a tener nosotros es un auxiliar visual para determinar cuáles son los elementos que cumplen con el criterio de búsqueda. Estas selecciones no modifican datos originales, no crean capas nuevas, únicamente este, nos permite visualizar en un color distinto los elementos que cumplen con el criterio de búsqueda. En este caso, es muy útil, como les decía, para trabajar únicamente con los elementos que cumplen con cierta condición. Y las selecciones pueden ser de dos tipos. Las selecciones yo la puedo hacer por atributos o la puedo hacer por localización. De hecho, básicamente vamos a usar casi lo mismo que usamos en las dos sesiones anteriores. En las sesiones anteriores vimos cómo integrar nueva información y lo vimos que se puede hacer mediante atributos, que es con tablas y con campo común, o mediante localización, o en este caso coincidencia espacial. Las selecciones también se clasifican en estas dos, y en este caso, la característica de la selección por atributos es que yo voy a poder seleccionar de la tabla de atributos de toda la información contenida en ella los elementos que cumplan con ciertas condiciones. Obviamente, esta operación se hace sobre este componente temático. Yo no podría hacer una selección por atributos si mi capa no contiene el atributo que yo busco. Básicamente aquí yo tengo que conocer primero qué campos tiene mi capa, de qué tipo son, y en función a eso, utilizar operadores que vamos a ver ahorita como el AND, el OR, el LIKE, el igual, el mayor que o el menor o igual que, entre otros, porque no son los únicos. Aquí, dependiendo si tenemos experiencia en manejo de base de datos, vamos a poder, pues ahora sí como, pues como hacer un comparativo de cómo es trabajar en una base de datos, por ejemplo en Access, y cómo es hacerlo directamente en el software. Aquí una de las ventajas actuales de los SIGs y específicamente de QGIS es que estas selecciones o estos operadores que muchas veces se ocupaban en las bases de datos externas, pues ya se pueden ocupar dentro del mismo programa. Y lo que va a funcionar de manera muy similar a un filtro que se hace en una base de datos. Les decía, si hay experiencia trabajando con bases de datos, nosotros vamos a poder pues inmediatamente como vincular o conectar con cómo funciona cuando nosotros tenemos una base de datos. Aquí en esta imagen tenemos un ejemplo de una capa que tenemos su tabla de atributos donde dice nombre, población, superficie, que es básicamente como lo que tenemos nosotros en la capa de entidades. Nosotros no tenemos municipios, pero sí tenemos entidades con población total, población masculina y femenina y la superficie que calculamos.
En una selección por atributos, yo puedo determinar en función de qué atributo quiero yo obtener la selección de elementos. El ejemplo que está aquí dice que una población mayor a 100.000 personas. Cuando yo pongo esa condición, le pido al programa que me devuelva una respuesta y como respuesta me va a generar un color distinto para los polígonos que cumplan ese criterio y también una selección de elementos en la tabla de atributos para que yo pueda comprobar precisamente cuáles son los elementos que tienen, en este caso, como en este ejemplo, una población mayor a 100.000 personas. Básicamente, una de las ventajas es que no necesitamos otra capa, solo necesitamos los atributos en la tabla y aquí como les decía, no se modifica nada, nada de la capa, ni la geometría, ni los atributos. Únicamente me permite a mí de manera visual poder identificar cuáles son los elementos que cumplen con esto. ¿Cuál sería la finalidad? Pues a lo mejor en un reporte rápido poder nosotros definir cuáles son en este caso, las entidades que cumplen con un cierto número de población, cuáles son los elementos que cumplen con el criterio de búsqueda, a lo mejor nada más para decir número, algún número en específico de cuántos son los elementos que caen dentro de esa condición o cumplen con esa condición y hasta ahí. O que si yo quiero nada más, por ejemplo, generar un nuevo shape a partir de esos elementos seleccionados, yo lo puedo hacer exportando la capa y lo vamos a ver en este momento. Entonces, ahorita esta parte es la explicación este, teórica y lo explico en este momento con el programa de QGIS. En este caso, en QGIS tenemos nuestra capa de entidades, que es con la que nosotros agregamos los datos de población. Si yo abro tabla de atributos, me voy a dar cuenta que precisamente es la tabla o es la capa que tiene el total de hombres, de mujeres, la población total, población masculina y femenina, así como las medidas que nosotros calculamos en clases anteriores. Ahora, cuando yo quiero hacer una selección de elementos, tengo varias opciones. La selección ahorita que vamos a hacer es por atributos, o sea, en este caso, selección temática. En función de lo que contiene la tabla de atributos, voy a seleccionar elementos. Por ejemplo, voy a ocupar estas herramientas que yo veo aquí en la parte superior. Déjenme ocultar el panel. Estos elementos que yo veo aquí en la parte superior, que son unos cuadrados amarillos, los cuatro que aparecen son para seleccionar elementos, nada más que cada uno funciona de diferente manera. El primero, por ejemplo, el que tiene el cursor, sirve para hacer selecciones manuales. Si yo le doy clic y le doy clic a alguno de los elementos, observen cómo se colocan de un color distinto. Yo puedo hacerle esta selección manual con el cursor. Por ejemplo, en este caso, el que la capa solamente es de entidades, si yo sé a qué entidad corresponde cada polígono, pues yo puedo hacer una selección directa con el cursor sin necesidad de hacer una búsqueda en la tabla de atributos. Por ejemplo, quiero trabajar con Nuevo León. Bueno, sé que Nuevo León es ya lo seleccioné. Observemos que el color cambia y si me voy a mi tabla de atributos, ese elemento está resaltado aquí en azul. En este caso, puedo ver la selección tanto en la geometría, como lo estoy viendo aquí, como en la tabla de atributos. Esta herramienta me permite hacer la selección manual, bueno, con el cursor de manera directa, dándole clic. Puedo dibujar un polígono, puedo seleccionar objetos espaciales a mano alzada o puedo seleccionar objetos espaciales por un radio. Aquí ya depende de lo que estemos trabajando. Si lo queremos hacer directamente con un clic que dándole con el cursor, mediante polígono a mano alzada o mediante un radio de una circunferencia. El resultado va a ser el mismo, va a ser elementos seleccionados. Por ejemplo, voy a ocupar este de seleccionar objetos por un radio y voy a dibujar el círculo y todo lo que toque el círculo va a seleccionarse. Aquí no fue a mano alzada, fue mediante esa circunferencia. Si yo ocupo el de mano alzada,
puedo hacer como un dibujo aquí medio extraño, o sea, puedo jugar con el mouse, le doy clic y los elementos que se seleccionan de acuerdo a lo que yo hice ahorita. Puedo hacerlo mediante una poligonal, que voy a dibujar el polígono y me selecciona los elementos que coinciden o tocan de alguna manera esa poligonal que yo dibujé. Estas son las selecciones manuales que podemos realizar. Las que les estaba comentando ahorita en la descripción de la diapositiva es por atributos. Para eso tenemos este segundo cuadro que vamos a ver. Si despliego esta pestañita, me da estas opciones. Me da seleccionar por valor y me da seleccionar por expresión. Estas dos herramientas me van a servir precisamente para hacer selecciones por atributos. Voy a irme a la primera, que es seleccionar objetos por valor, y me aparece esta ventana que contiene los campos que están en tabla de atributos. Aquí, por ejemplo, yo puedo elegir cuál de todos los elementos quiero que me seleccione a partir de los campos que están aquí. Por ejemplo, aquí en total puedo yo poner que sea de determinado número en adelante. Por ejemplo, aquí, si yo le doy clic donde dice excluir campo, aquí puedo ver las opciones que tengo. Igual a, no igual a, mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, entre, no entre, falta o no falta. Por ejemplo, yo voy a poner aquí mayor que y en total voy a ponerle, no sé, eh, ¿qué le puedo poner aquí? A lo mejor 3 millones. Selecciono objetos y observen que me seleccionó 17 objetos espaciales. ¿Cómo sé que son 17 objetos? Porque aquí en la cintilla azul que aparece en la parte superior me indica cuántos son, aunque después desaparece. También lo puedo corroborar en la parte inferior, donde está la barra de estado, donde dice 17 objetos seleccionados sobre la capa de entidades. Y también puedo irme a su tabla de atributos. Y en la tabla de atributos, en la parte superior, también voy a observar cuántos objetos totales hay, que son 32, y seleccionados me dice que son 17. Si yo quiero ver de manera más clara cuáles fueron los elementos seleccionados, puedo hacer dos cosas. Puedo mover esta selección a la parte superior con este icono que dice mover la selección arriba de todo y ya puedo ver aquí cuáles son los estados que tienen una población total mayor a 3 millones de habitantes. Aquí puedo corroborar que de acuerdo al campo total, estos son los estados que cumplen con ese criterio de búsqueda. Si yo tuviera una lista más larga y aunque yo ponga aquí mover selección arriba de todo, no alcanzo a visualizar toda la tabla, por lo mismo de la extensión, puedo aquí irme a la esquina inferior izquierda y seleccionar la segunda opción que dice mostrar los objetos espaciales seleccionados. Le doy clic y solamente me va a mostrar en la tabla de atributos los elementos que están aquí y que cumplen con ese criterio de búsqueda. Aquí si nosotros podemos validarlo, todos estos, todas estas entidades cumplen con el criterio de búsqueda de tener una población mayor a 3 millones de habitantes. Eso, eso nos es útil, les decía, cuando nosotros queremos hacer un reporte rápido. Si a lo mejor nuestro estudio está necesitando de datos como muy específicos, que tengan que ver con cuestiones que tengo yo en tabla de atributos, puedo hacer esto y puedo obtener una respuesta rápida por parte del SIG. Estos son los análisis más básicos que hace el SIG por medio, en este caso, de estas selecciones o en otros software se llaman consultas. ¿Consultas a qué? Pues bueno, a la base de datos, en este caso. Por ejemplo, puedo borrarla aquí y no sé, si yo aquí le pongo que me muestre dónde está el estado de Chiapas, por ejemplo. Chiapas, le doy aquí en seleccionar objetos y me muestra o me resalta en este color. Si yo quiero verlo en tabla, también le doy clic ahí y observen que me da la información de Chiapas, me da todos los datos que están en la tabla de atributos
con la intención de que pues yo tenga la información como en este caso pues de una manera rápida y ágil. Si el elemento es muy pequeño y yo quiero hacer un zoom para hacerlo más grande, puedo ponerle aquí zoom a los objetos. Aquí para que genere una vista escalada al polígono en este caso que yo estoy ocupando. Si quiero, por ejemplo, que ilumine el polígono que cumple con la condición, puedo colocarle flash a los objetos espaciales. En este caso, este flash me sirve como para resaltarlo, para resaltar y que yo pueda ver precisamente dónde se encuentra. Hasta aquí marco. ¿Alguna duda? Ok, creo que no. No, 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 ninguna. Digo, tengo una pregunta, pero creo que la va a mostrar más adelante. Entonces ya, A ver, cuando de terminemos de acuerdo. ver las elecciones, si no lo mostró, le digo. Perfecto. Ok, entonces esta en primera instancia es buscar un elemento o seleccionar un elemento por valor, el valor que tenga en la tabla de atributos. El siguiente es semejante, es seleccionar objetos por una expresión. Esta ventana de seleccionar objetos por una expresión me permite hacer consultas un poco más estructuradas y más complejas que la ventana anterior. En la ventana anterior me limito muchas veces solamente a la expresión o al valor que tiene el campo en la tabla de atributos. Aquí, por ejemplo, esta ventana de seleccionar por expresión tiene tres paneles. El izquierdo, que es donde yo voy a estructurar pues la consulta como en un lenguaje SQL, si es que están familiarizados un poquito con este. Tengo el panel central, que es donde se encuentran almacenadas todas las funciones que yo puedo utilizar. Muchas de ellas se parecen, por ejemplo, a las que están en Excel, que podemos trabajar con los datos dependiendo del tipo de dato que encontremos. Por ejemplo, hay archivos, hay capas, por ejemplo, o datos que son de tipo texto y aquí en cadena es todo lo que podemos hacer con esa, bueno, todas las funciones que aplican para los campos de texto. Aquí en campos y valores vamos a encontrar los campos de nuestra tabla de atributos. Cuando nosotros queremos ejecutar una consulta sobre tenemos capas del mapa, tenemos colores, concordancias, condicionales, tenemos aquí funciones generales, tenemos funciones de geometría que son las que ocupábamos la vez pasada para calcular área, perímetro, coordenadas, etcétera. Funciones matemáticas que precisamente nos permiten hacer cálculos o aplicar algunas funciones a los datos de nuestra tabla de atributos. Tenemos operadores que en este caso en las consultas o en las elecciones vamos a ocupar bastante. Aquí está, por ejemplo, el AND, está el OR que les mencionaba en la diapositiva, está el like y entre otros operadores están, por ejemplo, también los operadores matemáticos que son el igual, el mayor que, el menor que, mayor o igual, menor o igual. Aquí los vamos a encontrar. Y en este panel derecho nosotros vamos a poder tener una síntesis de lo que hace cada una de las funciones. Por ejemplo, aquí en concat me dice que concatena varias cadenas en una, los valores nulos se convierten en cadenas vacías y otros valores como números se convierten en cadenas. Esta es la función concatenar que nosotros también ocupamos muchas veces en Excel. Entonces, en el panel derecho nosotros vamos a tener una breve explicación de lo que va a realizar esa función. Ahora, en este caso, vamos a hacer una consulta o una selección sobre los campos, por ejemplo, ahora de superficie, por ejemplo. Superficie en kilómetros cuadrados. Si quiero, puedo yo aquí aplicar todos únicos y puedo ver el listado de valores que existen en mi tabla de atributos. Puedo darme una idea. Aquí el menor es el de 1477 y el mayor es de 246.973 kilómetros cuadrados. Entonces, por ejemplo, yo aquí le puedo pedir que me dé solamente o me devuelva
las entidades cuya superficie en kilómetros cuadrados es menor a los, no sé, 15.000 metros cuadrados, a los 15.000. Aquí, igual que cuando ocupábamos la función de área de longitud, también hay que previsualizar el posible resultado que nos arroje. Si aquí en previsualizar tenemos un mensajito en rojo, quiere decir que algo de lo que yo escribí aquí no está correctamente estructurado. Aquí, por ejemplo, a veces, no sé, se me pasó ponerle el signo y observen que dice la expresión no es válida. Quiere decir que algo hace falta y en este caso hace falta el signo. La forma de nosotros estructurar una consulta, usualmente primero va el campo de la tabla de atributos que voy a usar, el operador, el operador ya sea matemático o lógico de AND y OR, y el valor que yo estoy buscando o la categoría que yo estoy buscando. En este caso, así es como se estructura. Es una estructura muy sencilla, la podemos hacer tan compleja como quieran. Sin embargo, como para efecto de ver la funcionalidad, pues es lo que estamos, es el ejemplo que les estoy poniendo para ver cómo funciona en este caso. Aquí, igual que en la ventana de la versión anterior de seleccionar objeto por valor, tengo la opción de seleccionar objetos espaciales. Entonces, le doy clic ahí y ya me selecciona los elementos que cumplen con esa condición. Me dice que son 6 objetos que tienen una superficie menor a 15.000 kilómetros cuadrados. Ujú. Observemos cuáles son. A lo mejor en este caso es muy sencillo identificarlos, pero si no fuera el caso, podemos abrir tabla de atributos. Esta tabla, cuando queremos ver la tabla normal, le damos clic aquí en la vista de tabla para poder ver todos los registros completos y subimos a la parte superior los elementos que cumplen con la condición. Vemos que es Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Morelos, Querétaro y Tlaxcala. Esa es Aquí, una... ah, ahí va mi pregunta, ajá. justamente en ese sentido. Lo vi en un video, pero no lo hicieron y se me vino a la mente la posibilidad. Por ejemplo, si yo quisiera, no sé, seleccionar 3 estados distintos, no sé, Chiapas, Chihuahua y Baja California por nombre geográfico, ¿cómo lo haría? Haríamos lo siguiente. Aquí, por ejemplo, ahorita lo hice por una superficie. Voy a borrar Ajá, y nos iríamos al campo NomGeo. En NomGeo están almacenados los nombres de los ajá, estados. ok. Entonces le doy doble clic y el campo aparece aquí. Ahora, entonces dijimos que la lógica es primero el campo, luego el Campo, operador, ajá, el operador que en este caso sería igual, porque los nombres están almacenados como textos. Yo no ok. puedo usar el operador mayor, menor o igual que, bueno, de los operadores matemáticos porque los nombres específicamente son textos. Me voy aquí Y a donde si dice todos únicos. ¿Y cuál me decías? Por ejemplo, tú dime cuáles. Chiapas, Chiapas. Aquí le puedo escribir y ya me da como las opciones. sí, Aquí ya es el primero, ok. Chiapas. Ahora quiero un segundo estado. Nuevamente voy a colocar el campo, el operador igual y el nombre que sigue, bueno, el nombre del siguiente estado. Pero antes de colocarlo yo necesito un operador que se llama OR. Ay, aquí le borré. Aquí le borré. Aquí era Chiapas. Sí. Ajá. Campos y valores, NumGeo. Es que si no, no me aparecen aquí todos únicos. Y dijimos que era Chiapas. Aquí le voy a borrar este. Este me pareció doble. Aquí no importa si le dejamos más espacios. Ujú. Y aquí le vamos a colocar OR. La palabra OR la podemos escribir directamente del teclado o podemos irnos aquí y seleccionar el operador OR. Nuevamente vamos a estructurar la misma sentencia que es nombre geo igual. ¿Cuál sería el otro estado, Eh, Marco? Tamaulipas, Tamaulipas. Y nuevamente voy a colocar el OR, nomgeo, igual. ¿Y cuál sería el otro?
Veracruz. Veracruz. Aquí, ¿qué es lo que yo estoy colocando? En esta sentencia te decía, se puede ser tan simple o tan compleja como nosotros Ajá. querramos. Pusimos tres condiciones. Pusimos nuestras condiciones se separan con la palabra or. Le estoy diciendo al programa que seleccione los polígonos que en el campo NomGeo digan Chiapas o digan Tamaulipas o digan Veracruz, Ignacio de la Llave. Eso es lo que yo le estoy pidiendo al programa y así lo entiende. De que cuando yo ocupo el operador OR, en este caso, el programa sabe que con que cumpla uno de que se cumpla alguna de las condiciones es suficiente para que me haga una selección. Ahorita vamos a ver la diferencia con el AND. El AND es más restrictivo y ahí nos estamos forzados a que todas las condiciones que yo establecí se cumplan, si no, no me selecciona nada. Aquí con el OR me voy aquí a seleccionar objetos espaciales y observemos que ya están los estados seleccionados. Ya están los tres estados. Aquí abajo me dice que son tres objetos. Y si yo me voy a la tabla de atributos, precisamente subo mi selección y puedo ver que está Chiapas, Tamaulipas y Veracruz. Cierro mi tabla y, por ejemplo, si fuera el caso que yo necesito trabajar con solamente estas tres entidades, no me interesa el resto de los estados, entonces muchas veces recurrimos a lo siguiente. Exportamos, botón derecho y seleccionamos la segunda opción que nos dice que va a guardar solamente los objetos seleccionados. Si nosotros ocupamos la primera, nos va a volver a guardar toda la capa completa. En este caso, como nosotros solamente estamos pidiendo que nos guarde los elementos seleccionados, nuestro nuevo shape solamente va a tener los elementos que están en color amarillo. Entonces me voy aquí, le doy guardar objetos seleccionados como, reviso que en formato diga shape de Esri y si no lo busco, es mi segunda opción. Nombre de archivo, le doy clic a los tres puntitos para que me dé aquí mi carpeta de trabajo y aquí voy a poner, por ejemplo, Veracruz, Chiapas y Tamaulipas. Nombres abreviados para no hacerlo tan extenso. Yo aquí puedo decidir si quiero quedarme con todos los campos o desactivo los que no me interesan. Yo ahorita voy a dejar todos activos, que se quede igualito y acepto. Ya generé aquí un nuevo shape solamente con esas tres entidades que se pusieron en amarillo. Esta es otra de las funciones que tienen las selecciones, que me regrese a mí el resultado resaltado y que yo pueda exportarlo como un nuevo shape, nada más esos elementos. Ok, ok. Y así en general se hace, ¿no? Ajá, sí, si nosotros quisiéramos, bueno, por ejemplo, ahorita lo hicimos pues, seleccionando tres entidades y la condición la separamos con la palabra OR. Te decía, en cuestiones de consultas, en cuestiones de bases de datos, este operador que nosotros denominamos OR, que en español sería O, establece la condición de búscame este elemento que sea igual a esto o que sea igual a lo otro. Entonces quiere decir que me va a devolver un resultado siempre y cuando alguno de los dos se cumpla. Mi criterio A o mi criterio B, no importa. En el caso del AND, vamos a ver aquí, por ejemplo, yo quiero que voy a apagar y voy a regresar mi capa aquí. Yo quiero que bueno, ojo aquí, ¿eh? Aquí podemos ver en la parte superior sobre qué capa estamos trabajando. Aquí dice ver, chia, tam, que es el archivo que guardé hace un ratito, es el que está resaltado en azul. Le doy aquí porque sobre el original es sobre el que quiero hacer la consulta. Quiero ocupar el operador AND y lo voy a usar de la siguiente manera. Me voy a campos y valores. Quiero que me dé en el caso de la población total, no sé, que sea una población total mayor a
no sé, ¿qué te gusta? 5 millones de habitantes y voy a separarlo con el operador AND. Y quiero además que en su superficie sea mayor a, no sé, ¿qué te gusta? Aquí puedo ver algunos valores. Superficie mayor a 50.000. 50.000 kilómetros cuadrados. Aquí ya puse dos condiciones. Quiero que lo haga en función de la población total y en función de la superficie. Ahora, el operador AND obliga al programa a buscar los polígonos que cumplan con ambas condiciones al mismo tiempo. Si solamente cumple con el criterio de población total, pero no de superficie, no lo va a seleccionar. Si cumple con el de superficie y no con el de población tampoco. Solamente que cumpla con ambos criterios, voy a tener elementos resaltados como respuesta. Y aquí está mi consulta. Voy a hacer seleccionar objetos espaciales y me selecciono 4 elementos. Aquí, de acuerdo a esta selección, los estados que cumplen con ese criterio son los siguientes. Es Chiapas, cuya población total es de más de 5 millones de habitantes y su superficie es mayor a 50.000 kilómetros, al igual que Jalisco, también tiene más de 50.000 kilómetros de superficie, más de 5 millones de habitantes. Nuevo León tiene más de 50.000 kilómetros de superficie, más de 5 millones de habitantes. Y Veracruz. Aquí ya ocupé el operador AND y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Estos operadores van a funcionar de manera distinta. El más restrictivo es el AND porque obliga a que el programa identifique que las dos condiciones se cumplan simultáneamente para devolverme una respuesta. Y el OR con que una de las dos se cumpla, con eso es suficiente. No deben de cumplirse las dos al mismo tiempo. ¿Hasta aquí vamos bien, Marco? Sí, 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 bastante Ok, bien. ok, perfecto. Por ejemplo, también a veces tenemos, en este caso no es como mucho trabajo encontrar, por ejemplo, aquí el estado, porque solamente son 32 polígonos. Claro, Hay veces que tenemos capas de cientos de poligonales y obviamente con nombres muy parecidos. Por ejemplo, el de municipios. Son, si no me equivoco, casi 2.500 municipios a nivel nacional. Y como es costumbre, por ejemplo, en muchos lugares tenemos muchos municipios con el nombre San Juan, Santa María, San José, o no sé, los nombres más comunes se repiten demasiado, ¿no? Se repiten mucho. Entonces, también el operador I like nos ayuda a veces para poder encontrar de manera rápida cuáles son los que cumplen con cierto criterio, principalmente de texto. Aquí, por ejemplo, te voy a colocar aquí cómo usamos el I like. Por ejemplo, nomgeo y me voy aquí a operadores. Y aquí en I like y el like básicamente son lo mismo, nada más que en este caso I like no es sensible a mayúsculas minúsculas. Y el like solito sí es sensible a mayúscula minúscula. Entonces, si nosotros usamos el like, necesitamos tener cuidado en que lo escribamos tal como está en tabla de atributos. Porque si yo no le puse acento y en la tabla sí tiene, perdón, si yo no le puse mayúscula y en la tabla sí lo tiene, pues entonces no lo va a seleccionar. El I like no es sensible a esto, entonces a veces es más fácil ocuparlo. Por ejemplo, aquí me dice cómo lo puedo usar. Aquí me va a dar cadenas a buscar o partes del texto a buscar. Por ejemplo, si yo quisiera, no sé, aquellos que en su nombre tiene, no sé, aquí lo voy a colocar como, llave, por ejemplo, que solamente en este caso es Veracruz. Veracruz, ajá, llave.
Aquí yo estoy poniendo una cadena de texto, nada más que aquí en las sugerencias me dice precisamente cómo puedo yo estructurar los nombres para tener como más certeza. Si yo le pongo así tal cual, lo va a buscar así como un estado que se llame llave. Estamos Ujú. de acuerdo que en este caso ninguno se llama así. Veracruz contiene esta palabra, pero no es el nombre del estado, es una parte. Cuando nosotros desconocemos si tenemos texto antes o después de la palabra, nosotros vamos a utilizar el símbolo de porcentaje. Así nosotros le decimos al programa que puede haber texto antes y texto después, que yo nada más quiero que a mí me devuelva aquellos lugares que en el nombre contengan la palabra llave. Entonces, si lo hago así, observemos que me regresa a Veracruz. Me regresa a Veracruz. Aquí como todas las entidades básicamente tienen nombres distintos, pues quizá no voy a ver la gran diferencia, ¿no? Pero por ejemplo, Baja California. Si le pongo Baja, así nada más, me va a seleccionar las dos Baja Californias. Son los dos estados que contienen en su texto o en su nombre, en este caso, la palabra Baja. Igual si le pongo California, me seleccionaría los dos. Ahí me falta una I. California le puse y como ninguno cumple, por eso no me seleccionó nada. California. Te decía, este símbolo de porcentaje me indica a mí que el texto puede tener caracteres antes o después. Y es una forma también de hacer búsquedas por atributos que me permiten a mí encontrar datos de manera rápida. O sea, aquí te decía, a lo mejor no es como muy, muchos van a decir, ah, bueno, pues son 32 entidades, no requiere como gran cosa de búsqueda. Pero cuando tenemos capas que contienen 1000 polígonos, por ejemplo, y que podemos tener 50 nombres repetidos, por ejemplo, el caso de las capas de uso de suelo. En capas de uso de suelo tenemos muchos polígonos con el mismo uso de suelo y a veces tenemos que agrícola de riego, agrícola de temporal, bosque de pino, bosque de encino. Si yo nada más busco, le pongo la palabra bosque, ya me va a dar todas las categorías de bosque sin necesidad de estar buscando una por una. Si pongo todo lo que es agrícola, sin necesidad de estar buscando uno por uno de acuerdo al tipo de agricultura, me lo va a regresar. Esa es una forma en la que yo puedo utilizar este operador I like. Veo unos operadores ahí que dice is not y Ajá, not. ajá, Y exacto. eso es, En el not, en este caso, aquí si yo cambio el I like por not, me dice que me va a regresar todo lo que no sea o no contenga, en este caso, California. En este caso, como yo estoy, este operador que está aquí, bueno, más bien, estos símbolos de porcentaje que están aquí son exclusivos para el I like. En este caso, ¿qué es lo que me dice aquí la condición? Que solamente que no sea, en este caso, el estado que yo estoy señalando, me lo va a regresar. Como ningún estado se llama California, le voy a poner el nombre completo. Aquí lo que estoy diciendo es que me dé como resultado la selección de todo lo que no sea Baja California. A ver, dice, no se ha encontrado. Déjame ver aquí qué me faltó. creo que tiene un espacio ahí más Baja California, ¿no? No, no fue espacio. Déjame ver. O es el is not. No es Baja California. Ah, ok. Pero me seleccionó todos los 32. Aquí funciona con es como una negativa. O sea, si no es esto, selecciónamelo. Nada más que aquí no me está respetando el hecho de que no sea como tal. A ver, déjame ver nuevamente. Not. Ah, lo que pasa que, ¿sabes qué? Como aquí sí es sensible a mayúsculas, minúsculas, por eso hace ratito no me regresó nada. Not Aguascalientes. Selecciono. Dice que no se ha seleccionado ninguno.
Digo, este operador sí lo he usado, nada más que ahorita déjame ver por qué no me está funcionando. Is not. Ah, ok. El is not es de no es tal elemento. Aquí selecciono todos excepto Aguascalientes. Ese es en el caso de is not. Si A no es B, me regresa una selección. Si A no es A, no me regresa nada. Y aquí también, si es falso, no me va a devolver nada. Aquí como se cumple la condición de que hay un NOM con que no es Aguascalientes, que son las otras 32 entidades, me regreso ese elemento seleccionado. En el NOT, te digo, no me está regresando. Dice, niega la condición. Dice, no uno es igual falso, no cero es igual a verdadero. Si dice que no se ha seleccionado ninguno, ninguno cumple con no ser Aguascalientes. Dice que la parte aquí me dice la expresión no es válida. Más información. Aquí otro detalle, los nombres van entre comillas simple. Los nombres de los campos. Aquí me Comillas dice que simples. ajá, comillas simple. Aquí me dice que me falta una expresión. Me falta una expresión y por eso no ejecuta dice, no se puede convertir Aguascalientes a booleano. Si es aquí nada más es de uno o cero, pero no me deja. Es el is not cuando quiero negar la condición, en este caso que sería no es tal, aplicaría el is not. Déjame, reviso bien el not, porque en este caso es un operador que casi no he ocupado, pero ahorita no me deja que continuar con la expresión, me dice que no es válida. Pero si nosotros quisiéramos seleccionar algo que no está dentro o sea, que sea lo contrario a la selección que yo pongo aquí, el is not es el que nos funciona. Is not, aquí por ejemplo, me parece, déjame ver si es por el tipo de dato. Déjame ver si es por el tipo de dato. No, no es por el tipo de dato. Déjame te investigo bien y te resuelvo Y te between, resuelvo por la ejemplo, pregunta. ¿para qué sirve? ¿Mande? El between. O sea, sé Es que el significa entre, entre. pero. Ajá, si yo quiero que me dé, por ejemplo, la población, estamos hablando de campo de población total, between, Ajá. ay, aquí me falta el campo, aquí lo borré, a ver, Sí. pongo el campo total, ocupo Ajá. el between y es para campos numéricos donde yo quiero establecer un rango de valor, por ejemplo, entre, no sé, 1 millón, bueno, 5 millones, and nuevamente el operador. Y aquí, no sé, aquí me falta un cero para 5 millones y 10 millones. Uno, dos, en between.
Me dice que la expresión no es válida. Esto es para encontrar valores intermedios o en un rango. Déjame nada más que aquí lo estoy escribiendo mal. Me falta aquí el operador, el total. Dice que compara los rangos y es between and. Es el campo, el between entre 5 millones y 10 millones. Déjame ver si aquí están. Me falta un cero y selecciono. ¿Qué estoy poniendo? Estoy poniendo el campo, el operador between que me indica entre y son los valores entre los 5 millones y los 10 millones de habitantes. Esta es una forma de poder nosotros establecer un rango o un intervalo cuando nosotros no queremos necesariamente, por ejemplo, un valor mayor a, sino lo queremos exactamente en un intervalo. Si yo abro mi tabla de atributos, voy a colocar aquí y puedo observar que estos valores de población total están entre los 5 millones y los 10 millones. No superan, no son menores a la cifra de 5 millones ni superan los 10. Entonces el between me va a servir precisamente para eso, para encontrar esos valores intermedios. Esto también lo podríamos, por ejemplo, hacer de la siguiente manera. Total igual o mayor que 5.000 y le pongo total menor o igual a total mayor o igual a 5 millones y total menor o igual a 10 millones. Esta es otra forma de hacer lo mismo que hizo ahorita el between, es otra forma de hacer la selección y nos sigue dando el mismo resultado. Como te podrás dar cuenta, estos operadores son auxiliares para cuando nosotros queremos hacer búsquedas como ya más específicas y nos ayudan a estructurar estas sentencias. Aquí el OR dijimos que bueno, se va a seleccionar siempre y cuando se cumpla una de las dos selecciones. Por ejemplo, el not between es no estar dentro de ese intervalo. El not es negar una condición. El like nos regresa o nos devuelve mediante una búsqueda de cadena de caracteres. El is not nos regresa con una selección solamente si no es lo que estoy buscando. Is es precisamente cualquier valor que yo pueda buscar. Por ejemplo, es como el igual. En lugar de igual funciona el is. In quiere decir dentro de una lista de valores. I like es igual a like, que me busca una cadena de caracteres. Simplemente la diferencia es que este no es sensible a mayúsculas, minúsculas. Between, encontrarme valores entre un determinado rango. El AND, el operador que ocupo siempre y cuando necesite yo cumplir dos condiciones. Y aquí tengo operadores matemáticos, algunas expresiones que me van a ayudar también. Tengo, por ejemplo, el operador de división, de multiplicación, de porcentaje, de potencia, de suma, porque puedo ejecutar la operación y también puedo pedirle que en función a la operación que realiza me busque un valor determinado. Tengo el igual, los mayores igual que, y son los que me van a ayudar a mí a estructurar estas consultas. Por ejemplo, para usar aquí un operador matemático, aquí, por ejemplo, en tabla de atributos tengo población total y tengo superficie. Con esos dos datos yo puedo obtener la densidad de población. No tengo un campo de densidad, pero tengo
los datos necesarios para calcularla. Puedo hacer el cálculo aquí directamente con estos operadores que tengo y pedirle que ese resultado sea mayor o menor de determinado valor. Por ejemplo, población total entre superficie en kilómetros cuadrados que sea mayor o igual a, no sé, ¿qué te gusta? 1000. Aquí hice una división. Aquí estoy buscando el operador mayor o igual que. Y aquí me dice que solamente hay una entidad que tiene una densidad de población mayor a 1000 habitantes por kilómetro cuadrado, que sería Ciudad de México. No tengo yo este dato en la tabla de atributos, pero hice la operación directamente aquí y mediante estos atributos hice yo la consulta o la selección. Por ejemplo, voy a poner 500, selecciono objetos y me dice que solo Estado de México. Si le pongo 100, ya voy a ver que, bueno, son 12 entidades y son las del centro del país. Vamos a ver 50, 20 entidades, 10. Y ahí tenemos a todas, ¿no? Todas son mayor a 10. 30 habitantes por kilómetro cuadrado, ya tenemos 25. ¿Cómo ves, Marco? Bastante bien, está interesante esto. Pues mira, este fue el tema de selecciones. De hecho, el tema de selecciones ahorita nada más lo vimos por atributo. Está también selecciones por localización. Esas selecciones por localización se dan cuando nosotros no tenemos en la tabla de atributos datos que me ayuden a mí a hacer alguna selección de esta naturaleza. Siempre, siempre en las capas con las que trabajamos hay que revisar qué datos tenemos en tabla. En función a esos datos podemos generar nosotros este tipo de selecciones. En este caso, si son de tipo texto, tendremos algunas opciones y principalmente operadores como estos que vemos aquí. And, like, I like, not, is not, or. Si son numéricos, podemos tener todos los que son aquí, en este caso los matemáticos, y además también podría ser que usemos el between, el not between, que es el que no estén entre este rango, y nos ayudan a tener de manera relativamente rápida, como resultado es como si nosotros le hiciéramos una pregunta al software y de manera rápida nos contesta devolviéndonos elementos seleccionados. Les decía, aquí puede ser que yo lo vea, yo genere de manera visual nada más ese resultado o me vaya a tabla de atributos y en este caso también lo valide en tabla de atributos. El mismo número de elementos que se seleccionan aquí son los que se resaltan en la tabla de atributos. Y si yo necesito generar capas nuevas a raíz de esta consulta, por ejemplo, no sé, mi zona de estudio solamente van a ser los elementos que cumplan con cierto criterio. Hago mi selección y una vez que la tenga resaltada, voy a hacer lo siguiente, exportamos, guardamos objetos seleccionados como y con eso vamos a tener un shape únicamente de los elementos que cumplen con esa condición para que yo no trabaje con toda la capa. Si finalmente mi objetivo no son todos los elementos, sino solamente los que cumplen con ese criterio, pues entonces solamente me puedo enfocar a esos. ¿Qué hago? Pues simplifico la capa, simplifico mi trabajo, y también ahorro espacio en disco, porque pues obviamente trabajar con una capa de 32 entidades cuando solo voy a ocupar 3, por ejemplo, pues resulta más pesada en este caso. Y también algo que hay que considerar y algo que sí necesitan tener siempre claro es que si yo tengo elementos resaltados aquí, quiere decir que tengo alguna selección, ya sea que la haya hecho manual, la haya hecho por valor, la haya hecho por expresión. Si está aquí seleccionado en amarillo, todos los procesos que yo haga, todos los geoprocesos que yo pueda aplicar, solamente se van a ejecutar en estos que están en amarillo, no se van a ejecutar en todos. Por ejemplo, me voy aquí, ya por último, nada más ya para terminar. Si yo quisiera calcular la densidad de población y tengo una selección de elementos como vemos aquí,
y yo me voy a calcular mi densidad. Entraría aquí a calculadora de campos, me voy a crear un campo nuevo que se llame densidad. Quiero que la densidad me lo dé en número decimal con dos decimales y la densidad se calcula en función de la población total dividida entre la superficie en kilómetros cuadrados. Aquí está eso y nada más observen aquí que dice que solo va a actualizar los 25 elementos que están seleccionados. Esto es lo que va a pasar cada vez que yo tenga una selección. Todo lo que ejecute, todo lo que yo haga, solamente se va a hacer con estos elementos que están resaltados en amarillo. Aquí podemos ver que la única densidad que se calculó es la de los elementos que están seleccionados. Todo lo demás no se calculó. Obviamente, si esto es lo que yo necesito, está bien, no hay problema, pero si yo lo que requiero es que lo haga con toda mi capa, pues obviamente antes de que yo genere cualquier procesamiento o cualquier cálculo, es necesario que quite la selección. Y eso lo quitamos con este cuadro amarillo, con el cuadrito rojo que se ve al lado del embudo, que puede ser aquí en la tabla de atributos o bien en la parte superior, aquí en la barra de herramientas, son las herramientas para deseleccionar. Entonces le doy aquí, se quita la selección y vuelvo a actualizar mi campo. ¿Qué quiere decir? Que voy a volver a calcular la densidad. Como ya tengo el campo, ya no lo voy a crear, solo lo actualizo y puedo volver a escribir la fórmula densidad, población entre superficie o me desplazo a la parte inferior y encuentro aquí donde dice reciente. En reciente voy a encontrar las operaciones que yo hice. Le doy doble clic porque ya está aquí la operación. Si no quiero yo hacerlo, ya está aquí. Le doy a aceptar y ya me genera el cálculo para todas. Entonces, es algo que hay que considerar que cuando yo tengo elementos seleccionados, el trabajo, el geoproceso o lo que yo haga de cálculo solamente se ejecuta con estos, con los elementos resaltados, para tenerlo en cuenta. Guardamos cambios, quito el lapicito y pues bueno, este fue el tema de selección por atributos. Nada más lo hemos hecho con la capa de entidades, podremos hacerlo con cualquier otra capa, siempre y cuando verifiquemos qué tipo de datos tiene la tabla de atributos y en función a esto, hacer lo que, bueno, podemos hacer lo que hicimos en esta sesión, que es buscar elementos que cumplan con cierta condición, ya sea ahora sí que utilizando cualquiera de los operadores dependiendo del tipo de dato. Y bueno, Marco, Muy bien. ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. Volveré a ver el video y ir sacando mis dudas. Ajá, sí, eso es bueno porque quizá, no sé si tengas oportunidad de irlo haciendo ahorita en la sesión o lo haces tú ya después en No, lo hago después, lo hago después. Ah, ajá, sí, sí, porque muchas veces el detalle está cuando ya lo empezamos a ejecutar, Sí, que pongo ya una, salen los detalles. pongo una pantallita ahí que tengo, duplico pantalla y en una tengo el QGIS y en otra estoy viendo el video. Ah, ok, perfecto. Pues sí, a lo mejor fueron ejemplos muy sencillos, pero estos ejemplos sencillos se pueden extrapolar a cuestiones un poco más complejas, con más datos, con más atributos, con más geometrías, bueno, con más elementos, y la lógica va a ser siempre la misma, para el programa. O sea, el programa lo que entiende es que nosotros estamos preguntando algo, nos va a resolver, o nos va a responder mediante una selección. Y aquí el detalle está en estructurar la pregunta de manera adecuada, ocupar los operadores de manera correcta, visualizar que no tengamos error en la sintaxis y con eso es suficiente. Y Perfecto, pues perfecto. bueno, déjame dejar de compartir pantalla. Voy a detener la grabación.